a retomar el texto de las Escrituras en el que venimos trabajando. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, y veíamos la semana pasada el verso 4. Así que vamos hoy a tomar el versículo 5 y 6 para leerlo y de esta manera poder avanzar un poco en esta carta que el apóstol Pablo le escribiese a los Corintios, pero que también tiene para nosotros muchísima enseñanza, y de esta forma podamos aprender más de lo que Dios tiene para decir. Dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vamos a ver. Padre, estamos muy agradecidos contigo en este día, porque tenemos el privilegio como creyentes de reunirnos una vez más y tener la posibilidad de seguir escuchando tu palabra. Gracias queremos dar a ti por el tiempo de adoración que pudimos tener esta mañana. Gracias porque pudimos entonar unos hermosos signos, y gracias porque permitiste que en nuestra mente y en nuestro corazón hubiese toda la disposición para hacerlo. Rogamos a ti, Padre, que cada día estemos deseosos de glorificarte, de alabarte, de exaltar tu grandeza, de exaltar tu poder, tu misericordia, tu amor y tu bondad infinita. Gracias, porque ahora podemos dedicarnos en esta hora a estudiar tu palabra, y queremos pedirte para que estemos atentos a ella y podamos extractar todo aquello que tú nos quieras enseñar, de tal forma que tu nombre sea glorificado en nosotros, que nosotros podamos ser edificados en esta tu palabra maravillosa. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, quiero hacer una pequeña claridad. Esta mañana, escuchando la predicación nuevamente y haciendo una lectura del pasaje donde se habla específicamente de la peña de Oreb, les envié el texto para que ustedes lo pudieran leer y se dieran cuenta específicamente dónde estuvo el error, el pecado que cometió Moisés, por el cual Dios le impide de manera concreta el ingreso a él y a toda esa generación a la tierra prometida. Terrenal, aclaramos, ¿sí? ¿Cuántos lo leyeron? 2 nomás, 3, 4, bueno. El pasaje está en Números capítulo 20. Y ustedes pueden leerlo ahí en su casa, y específicamente debemos recordar que la orden de Dios, y vamos allá para que hagamos la claridad para todos, Números capítulo 20, dice de esta manera. Voy a leer el pasaje hasta el versículo 13 para que ustedes de esta manera lo puedan seguir. Dice: y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias?
¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Lo que nosotros tenemos que mirar allí específicamente es que Moisés, lleno de ira, lleno de rabia, no le dio la gloria a Dios, sino que hizo parecer que él era el que les estaba proveyendo el agua. Y golpeó la peña con mucha fuerza, pero no dijo: Dios les da el agua de la peña, sino que él se tomó el lugar de Dios por la rabia que había, por la ira que había en su vida. Y esto, hermano querido, es algo muy importante de tener presente. Por eso es que nosotros podríamos decir: ay, pero es que también muy exagerado, ¿cómo así que no le dejan entrar por eso? Dense cuenta cómo es Dios. Y específicamente le dice: no entrarán en mi reposo, no entrarán a la tierra que les prometí, ninguno de ellos. Así que, hermanos, dense cuenta que con Dios no se juega, y mucho menos si nosotros de alguna manera queremos tomar para nosotros su gloria. Ojo con eso, ojo con eso. Ahora sí, vengamos al versículo 5, para que tenía que hacer esa claridad, para que de todas maneras nosotros podamos entender lo que estaba pasando. Ahora dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios. Es decir, la gran mayoría de ellos no fueron motivo de que Dios se agradara. A ver, si usted quiere darse cuenta, ¿dónde fue que Dios les castigó y les dijo que ninguno de ellos entraría en su reposo, en la tierra prometida? Tiene que ir a leer una vez más el libro de Números. Y vaya al capítulo 14. En el capítulo 14 vamos a encontrar algunas características que nos permiten entender qué fue lo que sucedió con ellos y por qué no pudieron entrar a la tierra prometida. Dice, capítulo 14, los israelitas se rebelan contra Jehová. Ellos empezaron a hacer todo su proceso de ir en contra de Moisés, y
mire lo que dice, versículo 4. ¿Pero si era el 14 o era el 15? 14. Sí, era el 14. El versículo, del versículo 20 en adelante. Dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿A quién? Al pueblo de Israel. ¿Sí? Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de ellos, ninguno de los que me han irritado la verán. Interesante, ¿cierto? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué notan ahí? Dios ya le está diciendo a Moisés, ninguno de estos va a entrar. Pero siga leyendo. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Ahí tienen, hermano. Dios castiga el pecado del pueblo de Israel. Y les dice, ustedes, por su pecado, por su constante quejido, por estar todo el tiempo yendo en contra de mí, por estar denigrando de mí, porque básicamente eso era lo que ellos estaban haciendo, no entrarán a la tierra. Y noten que el castigo es a los mayores de 20 años. Es decir, hasta los 20 se salvaron. De ahí para adelante, todos murieron en el desierto. Es decir, el pueblo de Israel duró 40 años caminando en el desierto. 40 años. ¿A qué edad entraron entonces los que tenían 20 años en ese momento? No había nacido. Tenían 60 años. ¿Sí? Los de 20 años hacia abajo. Es decir, que los mayores que entraron en ese momento, todos tenían 60 años, a excepción de Caleb y Josué. Porque ellos, de toda esa generación, fueron los únicos que entraron. Caleb y Josué. Aarón tampoco. Ni Aarón, ni Moisés, ninguno de ellos entró. Y hermanos, esto es muy importante de tener presente. Por eso cuando Pablo dice, pero los más de
ellos no se agradó Dios. Es decir, Dios castigó a todos los que se consideraban muy sabiondos después de los 20 años. De los 20 años para arriba, todos habían criticado a Dios, todos habían estado quejándose de Dios, murmurando contra Moisés y haciendo cantidades de cosas que sencillamente iban en contra de Dios. Y noten que les llevo a la cuenta: ya me habéis provocado 10 veces. 10 veces. Y los perdoné por la oración de Moisés. Los perdoné, no les quité la vida de una vez, pero les castigo no dejándolos entrar en mi reposo. Ninguno de ustedes verá la tierra que le juré a sus padres que les daría. Hermanos, esto es algo serio. Así es Dios. ¿Dónde queda entonces ese Dios que ama al pecador, pero odia el pecado? Ese Dios no existe. Ese Dios no es real. Dios ama solo a aquellos que le obedecen. Y si usted, escúcheme bien lo que le estoy diciendo, si usted desobedece abiertamente a Dios, Dios no le ama. En eso tenemos que ser muy claros. Dios no ama a los desobedientes. Dios castiga la desobediencia de sus hijos. No se crea el cuento aquel de, ay, sí, es que como Dios es amor, Él me perdona todos los pecados que yo cometa, aunque sepa que estoy yendo en contra de Él. Déjeme decirle, no es así. Un hijo de Dios no peca premeditadamente. Un hijo de Dios no se prepara para pecar. Un hijo de Dios lucha todo el tiempo para no caer en pecado. Y aquí le hago un llamado de atención, mi hermano querido. ¿Estás luchando por no pecar? ¿Estás luchando con el pecado? Porque a veces sencillamente no estamos dando la lucha. Nos dejamos llevar por nuestra carne. Ah, pero es que yo soy débil. Y esa es la excusa perfecta para caer. Ah, es que yo soy débil. Es que Dios sabe, Dios tiene de mí misericordia. No esperes misericordia de Dios si tu habitual comportamiento es el de ir en contra de su palabra. No esperes que Él se agrade de ti si lo que estás haciendo todo el tiempo es ir en contra de lo que Él ya ha establecido. Él no se agrada de eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, Señor, ayúdame a luchar con esta carne. Es ahí cuando podemos entender a Pablo que dice, Señor, qué difícil es. Qué lucha tan tremenda tengo que dar contra esta carne que quiere hacer todo el tiempo lo malo. Quiero hacer el bien y no lo hago. No quiero hacer mal y eso es lo que termino haciendo. Ayúdame. Hermanos, la gran mayoría de los hombres que salieron de Egipto, la gran mayoría de los que habían tenido la posibilidad de ver la manifestación gloriosa de Dios, de ver cómo Él atacó a Faraón con esas 10 plagas y luego tener la posibilidad de ver cómo Dios les había abierto el mar para que ellos cruzaran en seco, y aparte de eso, al otro lado del Jordán les provee alimento, agua, en condiciones totalmente ajenas a las
reales que nosotros podemos vivir diariamente, donde no había absolutamente nada para comer ni nada para beber, Dios es su provisión absoluta. Ellos no llegan a entrar a la tierra prometida por causa de su dureza. Dios los castigó. ¿Sabe algo? Alguna persona puede decir, no, es que Dios me guía. Dios es mi guía. Y usted encuentra en algunos vehículos esa frasecita, Dios es mi guía. Pero se pasa el semáforo en rojo y se para sobre la acera. ¿Seguro que Dios es tu guía? Porque tu guía, si es Dios, Él no te permitirá que hagas nada de eso. Otros tienen uno más, te dice, Dios es mi copiloto. A ver, Dios no quiere ser el copiloto de nadie, porque Él es el piloto. Y si Dios es tu copiloto, entonces vas en el camión equivocado, te subiste al bus que no era, porque el que tiene que ir manejando es Dios, no tú. Él es el piloto. Pero quiero llevar esto a una situación más completa. ¿Sabe? Hay personas que dicen, sí, es que Dios me está guiando para hacer las cosas. Y yo te digo, hermano querido, ¿estás seguro que Dios te está guiando? Miremos al pueblo de Israel. ¿Cuándo el pueblo de Israel tenía permitido moverse? Cuando se movía la nube. Solo cuando la nube se movía. ¿Qué es lo que nosotros hoy estamos haciendo? Nos movemos antes y decimos, Señor, cúbreme con tu nube para que lo que yo esté haciendo sea tu voluntad. Y déjeme decirle, eso no va a funcionar nunca. Si te mueves fuera de la nube, pierdes. Es la nube la que se tiene que mover primero. Y si ella no se ha movido, quédate en el lugar donde estás. No te muevas. No te muevas. Moisés es la prueba de esto. Y ustedes recuerdan que el pasaje lo memorizamos. Dios le dijo, Moisés, arranca con el pueblo. Vete. Y Moisés simplemente dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Pero ¿qué estamos pretendiendo hacer nosotros? Me muevo primero y después le digo, Señor, manda tu presencia a este lugar, porque es que eso es lo que yo quiero. Y déjeme decirle, no cometas el grave error de quedar en el desierto. El pueblo de Israel vio con dolor morir a toda esa generación y tener que sepultarlos en la arena, donde no había un cementerio, donde no había un lugar donde decir, vamos a enterrarlos a todos aquí, porque a la medida que la nube se iba moviendo, ellos se movían con la nube, y eso hacía que cada día, cada mes, cada año, más personas fueran cayendo, de tal forma que sencillamente tenían que hacer de todo el recorrido
de 40 años un cementerio. El día de hoy nosotros podemos decir, yo sé dónde está enterrado mi familia, porque existe un lugar donde usted fue y dejó su cuerpo, ¿cierto? Pero el pueblo de Israel no tuvo eso. La nube se movía y ellos tenían que moverse con la nube. Ninguno podía decir, yo estoy cansadito, dejemos que la nube se mueva un poquito y después la alcanzo. O de pronto había uno que era muy enérgico y decía, no, yo me le voy a adelantar un poquito a la nube, porque la nube está quieta, pero yo tengo mucha energía y quiero caminar. Ellos oyeron de manera concreta, solo si la nube se mueve, muévete. Y noten algo, hermano, a pesar de que el pueblo de Israel hizo caso de eso a Dios, de que solo cuando la nube se moviera, ellos se podían mover, toda esa generación quedó en el desierto. Y esto es lo que Pablo nos está queriendo hacer ver. No basta con obedecer a Dios en algunas cosas. No basta. Hay que obedecerlo en todo. En todo. Así que no esperes que si te estás moviendo fuera de la nube, Dios vaya a moverse contigo. Tienes que esperar a que la nube se mueva primero. Y puedo decirte, en este momento de la historia, la nube está quieta. No se ha movido. Y si te mueves fuera de ella, tú serás el que pierda. Ellos tuvieron que ver con dolor a toda su familia postrada. A todos sus viejos los tuvieron que ver tirados en el desierto y seguir caminando. Seguir caminando. ¿Sabe? Dice la Escritura que, y dicen los estudiosos, que desde el monte Sinaí hasta la tierra de Canaán, donde ellos iban, caminando, solo se habrían demorado 40 días. 40 días. Pero Dios hizo que se demoraran 40 años. ¿No le parece interesante? Para recorrer una distancia que en 40 días habían podido llegar. Y noten algo bien interesante, y es que ellos caminaban de día y de noche. Porque dice la Escritura que en el día la nube estaba ahí, cuando la nube se movía ellos tenían que mover, pero en la noche estaba una columna de fuego que también se movía, y cuando la columna de fuego se movía también ellos tenían que mover. Así que día y noche ellos caminaban y se demoraron 40 años en un espacio que solo se recorría en 40 días. 10 años por día. Dios les hizo girar y girar y girar. Pero algo que me llama mucho la atención es que si uno lee el relato del pueblo de Israel caminando en el desierto, nunca ellos pasaron por la misma parte. Nunca. Que lo hubieran reconocido. Claro. Pero ellos nunca pasaron por el mismo lugar. Y se demoraron 40 años en llegar. Imagínense ustedes
¿Hasta dónde creen que caminaron en esos 40 años? ¿Cuánto nos demoraríamos caminando dándole la vuelta al planeta? Descansando, caminando, durmiendo, comiendo, haciendo lucha y todo lo que usted quiera, le puedo garantizar que no se demoraría 40 años en darle la vuelta al planeta. Pero ellos se demoraron 40 años. Así que seguramente ellos pasaron por la Patagonia. Seguramente pasaron por aquí, por Bogotá, cuando todavía no se llamaba así. Seguramente pasaron por Argentina, por Chile, por Perú, sin conocer qué tierra estaban pisando. ¡40 años caminando! Y lo más interesante, en esos 40 años, su ropa no se desgastó. Sus zapatos no se acabaron. Sus sandalias no tuvieron que cambiar. 40 años caminando. ¿Cuánto le duran a usted unos zapatos? A veces ni siquiera el mes. Dependiendo de la marca que compre. Si va y compra de los de 10,000, con una puerta se acabaron. ¿Ve? Pero, hermano querido, noten algo. Y es, Dios castiga al pueblo de Israel haciéndolo caminar 10 veces. No, 10 veces no. 100 veces. ¡100 veces! El territorio que debían caminar en 40 días. ¿Se dan cuenta? Hermano, ¿y tú cuántas vueltas quieres dar? ¿O más? ¿Cuántas lleva tan? ¿Será que vas a caer en el desierto como cayó la mayoría del pueblo de Israel? Ahora, los que entraron al pueblo, los que entraron a la tierra de Canaán, eran personas que empezaron a caminar muy niños. Imagínense a Mateo, a Luisa, algunos de los muchachos que están aquí con nosotros. Ya Daniel no ha alcanzado. ¿Cuántos años Daniel? 22. Murió en el desierto. ¿Sí? Y ellos empezaron a caminar y ver cómo con el pasar de los años su familia cae muerta, van cayendo muertos. Y yo le pregunto, ¿cuántos familiares nuestros han caído? No en el desierto, pero ¿cuántos de ellos ya no están con nosotros? Y nosotros seguimos caminando.
Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer obligada es: algunos de nuestros familiares cayeron, pero ¿cuántos de ellos estaban caminando en las cosas de Dios? ¿Cuántos de ellos estaban haciendo la voluntad de Dios? Y mi pregunta también es: ¿y cuánto tiempo llevas tú caminando en las cosas de Dios? Yo empecé a los 11 años a caminar. A los 11 años. ¿Y usted? Tal vez algunos ni siquiera han empezado. Y la pregunta es: ¿cuándo vas a empezar? ¿Cuándo? Jóvenes, ya es hora de que arranquen a caminar. Ya es hora de que ustedes empiecen a prepararse para tomar el testimonio y seguir adelante. Porque seguramente seguiremos cayendo muchos en el desierto hasta que el Señor venga por ustedes. Y seguramente algunos de ustedes crecerán y serán testigos de nuevas generaciones de creyentes. Pero ¿qué clase de testimonio van a recibir de ustedes? ¿Qué clase de testimonio estamos dejando nosotros? Porque ¿sabe algo? Aunque toda esa generación cayó en el desierto, algo que tenían era que los jóvenes habían sido levantados confiando en que iban a llegar a la tierra prometida. Sus mismos padres, aunque sabían que no iban a entrar, les estaban diciendo: Dios les ha prometido una tierra y yo no la voy a poder ver, pero ustedes sí, prepárense para ella. Alístense, porque va a llegar el momento en el que ustedes van a poder ingresar a esa tierra y la van a disfrutar a plenitud, cosa que yo ya no voy a poder hacer. La pregunta es, hermano querido, como padre, ¿estás haciendo esa parte con tus hijos? ¿Los estás motivando y les estás enseñando la palabra de Dios para que cuando ellos se queden solos, cuando ya nosotros no estemos más en esta tierra, ellos puedan seguir dando testimonio de lo que han oído de nosotros? Oh, mi hermano, esto es algo serio, muy serio. Si nosotros miramos a estos chicos, ¿qué creen que le espera a la iglesia del Señor? Y no por cuestionarles a ellos, y no por ponerlos en mala situación, pero ellos son como son ahora, tristemente, por culpa nuestra.
Y la pregunta que nos tenemos que hacer de verdad es, ¿y cuántos de ellos están listos para tomar la rienda y seguir adelante? ¿Sabe algo? Y es muy interesante esto. Como leíamos en el pasaje de Números, Dios le dijo a todo el pueblo de Israel que los mayores de 20 años ninguno entraría a su reposo. Pero dejó a 2 personas, solo 2, que se iban a encargar de darle testimonio a todos los menores de 20 años de que Dios cumple su promesa. Y cuando muere el último de ellos, el último de esa generación, que fue ¿quién? Moisés. Cuando Moisés muere, ya Dios había preparado a Josué y a Caleb para que ellos tomaran el control de ahí en adelante. Y por eso es que Dios le dice a Josué, cuando usted lee el capítulo 1, Josué, tú te vas a encargar de pasar a este pueblo y de tomar la tierra que les prometí a sus padres que les daría. Porque yo soy un Dios fiel a mi palabra. Y el pueblo de Israel atraviesa el Jordán y toma posesión de la tierra prometida para ellos. Todos esos jóvenes de 20 años hacia atrás ingresaron, pero con la guía de 2 viejos, pero que nunca dudaron de la promesa de Dios. ¿Y sabe algo, hermano? Desafortunadamente, algunos de nuestros viejos no están dando testimonio. Las personas adultas que tenemos, que serían las encargadas de dar un buen ejemplo a nuestras generaciones más jóvenes, no tienen nada bueno que enseñar. Porque son una cantidad de personas que están resabiadas, que tienen cantidad de prejuicios, que tienen una cantidad de enredos en su cabeza que ni siquiera ellos mismos saben qué creen. Entonces, ¿cómo creen que estos jóvenes se van a preparar para tomar lo que sigue de ahí en adelante? Y le digo a usted, mi hermano adulto, usted que tiene más de 20 años, pregúntese, ¿quién soy yo en Cristo? Usted que se precie, yo tengo 40, yo tengo 25, yo tengo 39. ¿Quién es usted en Cristo? ¿Qué ejemplo están viendo estos muchachos de usted? Cuando sencillamente somos personas que cualquier excusa ponemos para servir al Señor, que no estamos listos para servir a Dios en nada, que cuando se nos convoca para servir, inmediatamente sacamos a relucir cualquier cantidad de cosas. ¿Cómo pretendemos que estos muchachos tomen las banderas si nosotros mismos no las tenemos tomadas?
Y sí, hermano, quiero hacerle sentir culpable en este día. Porque mucha de la decadencia que vemos en nuestros jóvenes es culpa nuestra. Somos nosotros los que nos hemos encargado de volverlos a ellos perezosos, de volverlos a ellos personas interesadas, de volverlos a ellos personas que no quieren saber nada de Dios y que no quieren servir a Dios con todo su corazón, como dice la Escritura que debería ser. Somos nosotros. Porque somos los que hemos puesto primero cualquier otra cantidad de cosas que a Dios. Así que es tiempo ya, mientras estamos todavía en esta tierra, de que nosotros tomemos la bandera del cristianismo y podamos decir, muchachos, de aquí en adelante les vamos a dar ejemplo. Pero eso no va a suceder haciéndolo a medias. Eso solo va a suceder cuando usted y yo nos metamos en serio con el Señor. Y dejemos de lado todas aquellas excusas y tonterías que hasta ahora han sido importantes para nosotros. Yo no quiero quedar postrado en el desierto. Yo no quiero ir en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y yo quiero que ustedes sirvan al Señor, porque ejemplo les he dado de servicio. Ninguno de ustedes puede señalarme y decir que he dejado de servir al Señor por otra cosa. Pero ¿qué de ti? ¿Qué de ti? Esto es para meditarlo. La gran mayoría de los israelitas, adultos, se perdió la posibilidad de ver esa tierra maravillosa que el Señor les había provisto y les había prometido dar. Pero ¿sabe algo? Aunque ellos murieron en el desierto sin ver esa tierra físicamente, aquí la llevaban. Aquí la llevaban. Y por eso animaban a los más jóvenes. Y les decían, sigan firmes a Dios, porque Él les va a dar reposo. Él les va a dar una tierra que fluye leche y miel. Él prometió que se las iba a dar y nosotros nos perdimos por nuestra rebeldía la oportunidad de disfrutarla, pero ustedes no. Prepárense para tomarla. Oh, mi hermano querido, cuánto necesitamos hoy personas adultas que quieran decirle a estos muchachos, mira, no pierdas la oportunidad de servir a tu Señor. No pierdas la oportunidad de serle fiel. Disfruta de sus cosas. Pero no va a pasar si usted mismo no disfruta de eso.
Quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, dice Pablo. ¿Sabe algo? Pablo está diciendo en la iglesia en Corinto, hermanos, todo lo que pasó con el pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema nuestro? Que aunque hemos visto el ejemplo del pueblo de Israel, queremos seguir sus pasos. Ir en rebeldía, ir en contra de todo lo que Dios ha establecido y pretender que Dios tiene que bendecirnos. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mire, y no está Pablo diciendo que ellos codiciar, el tener ganas de comer era malo, el tener sed era malo. El problema fue que ellos pusieron eso como lo más importante para sus vidas. Y por eso no tuvieron la posibilidad de esperar la provisión de Dios de manera milagrosa. Hoy, mi hermano querido, nosotros estamos en la misma condición. Hoy estamos en una situación en la cual sencillamente estamos tan metidos en las cosas de este mundo que nos hemos olvidado que Dios debe ser lo más importante. Y el ejemplo que tenemos del pueblo de Israel no nos ha servido a nosotros para nada. Podemos leer las Escrituras, podemos darnos cuenta de que a ellos tuvieron que padecer dificultades grandes, pero aún así nosotros seguimos los mismos pasos. Hermano, yo te quiero animar en este día. No sigas ese camino trazado de perdición. Sigue el verdadero camino trazado por el Señor Jesucristo. Ese es el que debemos seguir. Y Él dijo de manera concreta: por esto me ama mi Padre. ¿Saben por qué? Porque hago su voluntad. Por eso lo ama el Padre. Porque hace su voluntad. Y muchas veces lo digo, yo no hablo por mí mismo. Las cosas que digo es porque mi Padre las dijo. Eso no me lo inventé yo. Eso es de mi Padre. ¿Y tú qué ejemplo estás siguiendo? ¿Qué ejemplo estás siguiendo? ¿El de creyentes rebeldes? ¿El de creyentes que no sirven para nada al Señor? ¿Que todo el tiempo están quejándose como el pueblo de Israel? ¿Que todo el tiempo están yendo en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra, pensando de alguna manera que van a salir bien librados? ¿O estás siguiendo el ejemplo de Cristo, que es el que quiere Dios que sigamos? Por eso Pablo describe diciendo: hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. ¿Sabe, hermano?
Si queremos ser como Cristo, tenemos que andar en sus pasos. Tenemos que hacer lo que Él hizo. Y tenemos que dejar de hacer lo que Él dejó de hacer. Siempre Él tuvo aquí en su mente, y lo sigue teniendo hoy, lo más importante para mí es agradar a mi Padre. Eso es lo que Él sigue teniendo en su mente. ¿Y qué hay en la tuya? ¿Qué es lo que realmente te mueve a ti? Como les decía la semana pasada, algunos creen que, sí, yo voy a la iglesia el domingo y con eso es suficiente. Puedes pasar 20 años, 40 años yendo a la iglesia y nunca haber sido regenerado, nunca haber sido transformado. ¿Se da cuenta? Porque nunca has seguido las pisadas del Maestro. Oh, mi hermano querido, el Señor fue el que nos dijo en su palabra de manera concreta: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Por el alimento, ¿por qué se afana? Por el vestido, ¿por qué se afana? Si Dios sabe que tienen necesidad de esas cosas. Y mire lo que dice su palabra. El Señor mismo le dice: miren las aves de los cielos, ellas no siembran ni recogen en granero, pero el Padre les da su alimento todo el tiempo. Y le dijo: ¿no valéis vosotros más que todas ellas? Y por la ropa, ¿por qué os afanáis? Y les pone un ejemplo muy concreto. Dice: mirad a Salomón con toda su gloria, nunca se pudo vestir como una de las flores del campo. Porque sabe, a las flores del campo las viste Dios. Y si Él nos viste a nosotros, ¿quién mejor que Él? ¿Quién? Pero nosotros decimos: pastor, pero es que eso es muy fácil decirlo, pero es que difícil es creer. Mientras tengas alimento, ¿y qué? Y vestido, estás satisfecho, dice el Señor. Pero nosotros queremos tener alimento, pero que sean manjares. Queremos tener ropa, pero que sea de marca. Queremos tener techo, pero que no sea de paja. Queremos tener carro, pero que sea de último modelo. Queremos tener beca, pero que sea en la mejor universidad del mundo. Y así le vamos a darle, agregando cada vez más. Y lo único que el Señor dijo fue: mientras tengas alimento y vestido, estás satisfecho. Miren, el pueblo de Israel en ese sentido también es nuestro ejemplo.
no se tuvieron que cambiar de ropa en 40 años. Y usted dice, ay, pero es que ya parezco un retrato. Ay, pero es que yo no tengo sino los mismos 20 vestidos. Y hay alguno que dice, hace más de 6 meses que no me compro nada nuevo. ¿Sabe algo, hermano? Qué desagradecidos somos. ¿Usted cree que el pueblo de Israel se preocupó por el último alarido de la moda en túnicas? ¿Usted cree que ellos se preocuparon que, ay, esta fue la túnica que usó Silvia Cherasi? Esa la diseñó Pierre Cardin. Tenía las mismas túnicas por 40 años. No se dañaron, no se envejecieron, no se rompieron. 40 años. Y todos los días comían exactamente lo mismo: maná y carne. Todos los días por 40 años. Y a usted le repiten en la semana lentejas y de una vez ya está quejándose. ¡Otra vez lentejas! ¿Se da cuenta? Oh, mi hermano querido, ¿qué pretendes? ¿Seguir los pasos de Israel? ¿Sabe? El pueblo de Israel aprendió la lección. Durante esos 40 años, comiendo maná y carne en el desierto, aprendieron a valorar el maná y la carne. ¿Y sabe por qué? Porque ellos no tenían que hacer nada para que llegara el maná o la carne. Todas las noches ellos se acostaban y no estaban pensando, ¿y mañana qué comeremos? No. Ellos sencillamente se levantaban y salían confiados con sus cestas a recoger el maná que Dios les proveía. ¿Y tú en quién confías? ¿En quién estás poniendo tu confianza? Cuando a veces vamos y miramos la nevera y otra vez carne, otra vez pollo, otra vez pescado, no hay nada que comer. ¿Ve? Qué desagradecidos son. ¿Y sabe qué es lo más triste de esto? Que lo sabemos. Y decimos, sí, soy muy desagradecido, pero seguimos siendo desagradecidos. Porque algunos de pronto están pensando, hoy verdad que el almuerzo son otra vez lentejas. A mala hora al pastor se le ocurrió decir eso.